El mexicano Edson Álvarez es el nuevo fichaje del West Ham. ¿Quieres saber cómo lo hizo el Machín para pasar de costar 500,000 euros a ser comprado por los Hammers en 38 millones de euros? Yo soy Dan y aquí te platico todo. Antes de pasar al fichaje de Edson Álvarez, te quiero recordar que todos los fines de semana, específicamente los domingos, voy a estar compartiendo un video con el resumen de lo que haya sucedido en la semana del fútbol mexicano e internacional. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y ahora sí, a lo que venimos. Edson Álvarez. El West Ham desembolsó en este verano 38 millones de euros por el nacido en Tlalnepantla de Base, Estado de México, más variables, lo cual puede sumar un total de 41 millones de euros. De hecho, Edson se convirtió en el segundo fichaje de un mexicano más caro en la historia. Esto lo pone entre nombres como el de Nery Castillo, quien llegó al Shakhtar Donetsk de Ucrania por 22 millones de euros, y eso lo pone en el quinto lugar. En cuarto lugar tenemos a Raúl Alonso Jiménez cuando llegó al Benfica por 22 millones de euros. En segundo y tercer lugar están Raúl Jiménez y Edson Álvarez por 38 millones de euros. Y en primer lugar, la cifra reportada por Transfermarkt es para Irving el Chucky Lozano cuando llegó al Napoli por 45 millones de euros. Pero a ver, ¿cómo es que Edson Álvarez, un jovencito del Club América que costaba 500,000 euros, pasó a costar 38 millones de euros? Bueno, pues esta es su historia. Edson nació en Tlalnepantla, Estado de México, hace 25 años, un 24 de octubre. Como muchos futbolistas, Edson eligió el fútbol como uno de sus caminos para marcar su destino. En una entrevista con el Ajax, él incluso dice: en México hay dos opciones, las drogas o el estudio. Pero para mí había tres, las drogas, el estudio o el fútbol, y elegí el último. Desde niño empezó a jugar en las divisiones inferiores del Club Pachuca, pero no fue hasta 2014 cuando se encontró con el club que lo permitiría debutar, el Club América. En 2016, cuando Edson tiene 18 años, comienza a participar con el primer equipo, que entonces era dirigido por Nachito Ambriz. De hecho, disputó algunos minutos en la ahora extinta Copa MX. Pero es hasta meses más tarde, y después del cambio de técnico que pasó de ser Nachito Ambriz a Ricardo Lavolpe, cuando este último le permite debutar en Primera División contra Santos un 24 de agosto del 2016, donde comenzó a jugar como lateral derecho. Ese es un dato importante porque el Machín ha tenido varias posiciones. Comenzó como lateral derecho, después empezó a pasarse a la central y por último llegó a la posición más conocida o por lo menos más habitual en el Machín, que es la de pivote. Su primer gol, como si se tratase de una película, llegaría en la final contra Tigres en 2016, donde adelantaría a los americanistas en tiempos extra. Sin embargo, los Tigres empatarían y después lo ganarían en penales. Ganaría una liga de primera división en 2018 y una Copa MX en 2019, año en el que también se coronaría campeón de campeones con los americanistas. Pero los datos importantes que quiero recalcar sobre el Machín son los siguientes. En su última temporada con América, Edson fue mejor que el 94% de los mediocampistas con los que se le comparó en robos de balón en el primer tercio del campo, es decir, en campo propio. También fue mejor que el 87% de los jugadores con los que se le comparó en robos e intercepciones juntas, con 3.93 por cada 90 minutos de juego. Fue mejor que el 97% de los jugadores con los que se le comparó en despejes y mejor que el 96% de su comparativa en duelos aéreos ganados. Ojo aquí, porque a nivel distribución fue mejor que el 99% de los jugadores con los que se le comparó en toques de balón en el primer tercio del campo, con 19.12 por partido. Esto obviamente le ganó llamar la atención de equipos europeos, donde el ganón fue el Ajax de Holanda, que lo compró por 15 millones de euros en 2019. En el Ajax es recibido por el entrenador actual del Manchester United, Erik ten Hag. Con los de Ámsterdam, el Machín conseguiría 2 ligas Eredivisie y un campeonato de la Copa Doméstica. Jugaría 147 partidos, donde anotaría en 13 ocasiones y asistiría en 6 más. Y ahora vamos a revisar las estadísticas del Machín en el Ajax, pero ahora no comparándolo solamente con mediocampistas de su misma liga, sino con los mediocampistas de toda Europa. Y comenzamos con que el Machín fue mejor que el 98% de todos los jugadores en Europa con los que se le comparó en efectividad y cantidad de pases de longitud media, que son de aproximadamente entre 15 y 30 metros. Fue mejor que el 99% de la competencia en despejes, con 3.17 por partido. Pero el dato llamativo nuevamente es que está por encima del 99 y 94% de su comparativa en toques en el primer y segundo tercio del campo. Es decir,
es de los jugadores que más toca el balón en estos tercios del campo en toda Europa. Sin duda alguna era el pase preferido de salida para sus compañeros en Ámsterdam. Y nuevamente, estos increíbles números le ganaron llamar la atención de muchos equipos en Europa, equipos que ya estaban un peldaño arriba del Ajax. Por ponerte un ejemplo, el Chelsea en la temporada pasada ofreció 43 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el Ajax, al no poder tener un jugador listo para poder cubrir el hueco que estaba dejando el Machín, decidió no venderlo. Obviamente esto generó un poco de fricción entre el jugador y el Ajax, aunque más tarde todo se arreglaría. Y eso fue en el verano pasado. En este verano, también el Borussia Dortmund intentó hacerse de los servicios de Edson Álvarez, sin éxito. Incluso se hablaba de que ya había habido pláticas entre Edson y el Borussia, sin embargo todo se cayó a pedazos. Entre otros rumores, también se hablaba de que su antiguo entrenador Erik ten Hag, que ahora dirige al Manchester United, tenía interés en traer al Machín, donde también actualmente juega Lisandro Martínez, que fue su compañero, Lisandro siendo central y Edson siendo pivote, hasta que al último llega el West Ham de Londres. Y fíjense que aquí Fabrizio Romano, quien es la fuente sagrada de todos los rumores, nos indicaba que estaba cerca de cerrarse el fichaje. Pero de pronto las negociaciones empezaron a enturbiar porque se hablaba de que los promotores de Edson Álvarez estaban pidiendo una comisión altísima, algo que no tenía contemplado el West Ham. Se hablaba de que estaban pidiendo alrededor de 654 millones de pesos por fichar al Machín. Entonces el West Ham como que se indignó y dijo, no, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Cómo voy a pagar eso? Pero mucho bla 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 bla, al final se termina dando el fichaje de Edson Álvarez por 38 millones de euros. De los cuales, gracias al mecanismo de solidaridad que tiene la FIFA, donde cuando se hace un fichaje se le otorga cierta cantidad de ese fichaje a los equipos que formaron al jugador en categorías inferiores, el América y el Pachuca estarían recibiendo una pequeña cantidad por el Machín. El América estaría recibiendo alrededor de 2 millones de dólares y el Pachuca estará recibiendo una cantidad mínima, ya que participó con ellos cuando tenía alrededor de entre 10 y 12 años. La pregunta ahora es, ¿y por qué se fijó el West Ham en Edson Álvarez? Y la respuesta es muy sencilla. La salida del pivote titular inglés que costó 115 millones de euros al Arsenal, Declan Rice. Ahora, si observamos la siguiente comparativa que elaboraron nuestros amigos de Statistics, vemos que Edson supera al inglés en duelos competidos, pases recibidos, acciones defensivas exitosas, recuperaciones, etc. De hecho, lo supera en 11 aspectos diferentes, mientras que el inglés solo supera al mexicano en 3 de ellas. Podría decirse que fue un negocio redondísimo el que hicieron con la salida de Declan y la llegada de Edson Álvarez. Pero desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas. Hay un personaje importante que puede dificultar la estadía de Edson Álvarez, y su nombre es David Moyes. El entrenador escocés ya está acostumbrado a dirigir mexicanos, como es el caso de Javier el Chicharito Hernández, donde se lo encontró en el Manchester United. Sin embargo, no le dio muchas oportunidades, no había confianza en el Chicharito y solo le permitió jugar en 6 de los 24 partidos en los que estuvieron juntos, haciendo esta la peor temporada para el mexicano en toda su estadía en Europa. Después se encontraría con Carlos Vela en la Real Sociedad, donde Carlitos Vela ya era titular y por su gran talento y su gran momento pudo continuar de esa manera en el equipo. Pero más adelante se volvería a encontrar de nueva cuenta con Javier el Chicharito Hernández y ¿qué creen? Otra vez, para el banquillo. Yo solo espero que el tema con Edson no sea igual o peor. Según informes ingleses, David Moyes no fue quien pidió a Edson Álvarez. Quien lo hizo fue la directiva. Entonces no quiero pensar que se lo van a imponer a David y David va a aplicarle la misma que Chicharito, a la banca. Ya con toda esta información, ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que le vaya a ir al Machín en el West Ham? Déjalo en los comentarios. Ya hemos llegado al final del video, pero antes de que te vayas, si llegaste hasta aquí y no te quieres perder nada del fútbol mexicano e internacional, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Si quieres también puedes seguirme en Instagram, donde subo fotos de viajes, estadios, recomendaciones, apuestas y muchas cosas más. Muchísimas gracias por ver este video. Te veo en el siguiente. Bye.